Webinar del día 11 de diciembre del año 2018. Son las 9 en punto de la noche, hora Perú, las 8 de la noche, hora México. Voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Vamos a impartir un webinar más. Un webinar que es organizado por CAMEX Perú. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es las tablas dinámicas desde Power Query. Este webinar va a ser muy interesante, ya que vamos a ver un tema que regularmente, o un tema que en las empresas es fundamental trabajar, que es el de las tablas dinámicas. Siempre estamos analizando información, ya sea de otros archivos de Excel, de archivos de Access, de archivos de texto o incluso de bases de datos, no necesariamente Excel, bases de datos, por ejemplo, SQL y demás. Aquí en pantalla está una presentación en PowerPoint, en donde vamos a ver más a detalle lo que vamos a estar viendo en este webinar. Entonces, repito, el webinar es usando la herramienta de Power Query y las tablas dinámicas. Bien, vamos a comenzar un poco con el tema de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos en Excel. Dice, una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que nos permite ver comparaciones, patrones y tendencias entre ellos. Esta herramienta es una herramienta, si bien es muy simple, también es muy potente y es muy noble, ya que si contamos con la información bien estructurada, es relativamente sencillo analizar información. Y bueno, ¿y para qué nos sirve una tabla dinámica? Nos sirve para resumir, analizar, explorar, presentar datos de resumen y tomar decisiones. En base a nuestra información, vamos a resumir los datos. Ustedes pueden contar con una tabla de 50,000 registros, por ejemplo, y hacer filtros en base a cierto campo, resumiendo o compactando la información. Una vez que la información la tenemos estructurada, la vamos a analizar, la vamos a explorar, vamos a ver el contenido de la información, vamos a ver con qué información contamos y posteriormente vamos a presentar esa información. Y lo interesante de resumir la información, de analizarla, de explorarla, al presentar los datos finales, es la toma de decisiones. No tiene mucho sentido hacer un análisis de la información si a final de cuentas no nos sirve para tomar decisiones. Entonces, la herramienta de tablas dinámicas y gráficos dinámicos va a ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y una tabla dinámica puede conectarse a archivos de Excel, archivos de bases de datos. Ejemplo, podemos conectarnos a servidores o a bases de datos de SQL Server, de cubos de SQL Server Analysis Services, que es un servicio de mismo SQL Server. Podemos conectarnos a bases de datos de Azure, bases de datos que están en la nube. Si ustedes cuentan con los permisos, cuentan con el usuario, con la contraseña y con el debido permiso de su IP, podemos conectarnos a bases de datos en la nube. Se pueden conectar a archivos con conexión de datos de Office o archivos .odc. Podemos conectarnos a archivos XML, sobre todo en los archivos de XML. Nos sirven para temas financieros, temas de facturación.
Nos podemos conectar a bases de datos de Access y archivos de texto, ya sea con extensión CSV o con extensión TXT. Hay más conexiones o hay más orígenes a los cuales podemos conectarnos. Esto es simplemente un ejemplo. Podemos conectarnos, por ejemplo, a bases de datos de Oracle, bases de datos de MySQL, que son bases de datos libres. Entonces, realmente nos podemos conectar a cualquier origen de datos. Hay ciertos orígenes de datos en donde vamos a requerir los permisos y las credenciales que nos proporcionen los administradores de los sistemas o los administradores de bases de datos. Entonces, realmente, para hacer una tabla dinámica, la podemos hacer de prácticamente cualquier origen de datos. Hola, Fernando. Bien, si bien el hacer una tabla dinámica es muy sencillo, es importante que tomemos en cuenta que hay ciertos requisitos para poder tener una buena tabla dinámica. Y esto es, que tengamos los datos en formato tabular. ¿Qué es esto? Que los tengamos en filas y en columnas. Las columnas deben estar bien identificadas. Entonces, los datos en formato tabular son prácticamente filas y columnas. Y cada columna tiene su encabezado. El contenido debe estar unificado y normalizado. ¿Qué significa? Si tenemos una columna que se llame fecha, la información de esa columna o de ese campo tiene que ser de fecha. No podemos combinar fecha con texto. Si una columna dice precio unitario, no puede haber cantidades con decimales y a la vez texto. Lo correcto es que cada columna tenga su tipo de dato bien definido. Por eso que dice aquí, tipos de datos bien definidos. Fechas con fechas, texto con texto, números, decimales y demás. Los nombres de las columnas tienen que ser descriptivos. Es decir, si en una columna vamos a manejar fechas, entonces puede ser fecha de recepción, fecha de entrega, fecha final o simplemente fecha. Si vamos a manejar un dato numérico, podemos manejar cantidad, ventas, comisión, etc. Esto es importante ya que cuando estemos armando nuestra base de datos, si los datos o si las columnas tienen nombres bien definidos, va a ser más fácil saber cómo organizar nuestra tabla dinámica. Importantísimo, prohibido tener filas vacías en nuestra información. Al haber filas vacías, se rompe la lógica de la tabla dinámica. Si tenemos filas vacías completas, puede ser de que hagamos una tabla y solamente tome una parte de nuestro rango. Al haber filas vacías, Excel puede tomar como otro rango. Entonces, filas vacías, prohibido. Y si vamos a manejar nuestra información en Excel, se recomienda el uso de tablas. En Excel hay un tema que es las tablas y los rangos normales. Un rango normal simplemente es un conjunto de datos con filas y con columnas. Una tabla, además de ser un conjunto de datos, tiene otras características, como que si añadimos datos al final de esa tabla, la tabla cambia automáticamente. Si añadimos columnas, el tamaño de la tabla cambia automáticamente, entre otras prestaciones que nos dan las tablas. La más importante es que si hacemos una
tabla dinámica en base a la información de una tabla, no necesitamos elegir de nuevo el rango para que la información de la tabla dinámica se actualice. Lo vamos a ver más adelante. Salomón, el link se los paso enseguida. Bueno, voy a pasarles el link en el chat, el link de los archivos que vamos a estar trabajando en este webinar. Les pego el link, lo pueden descargar por favor y continuar con el webinar, continuar con la presentación. ¿Me pueden confirmar por favor que sí puedan descargarlo? Es un archivo con una presentación de PowerPoint, es un archivo de Excel, es un archivo de texto y es una carpeta que se llama concentrado, en donde tenemos varios archivos con el título del mes. Bien, ya nos confirma Fernando que todo bien. Correcto, vamos a continuar. En nuestro título del webinar vimos que vamos a ver las tablas dinámicas desde Power Query. Entonces, vamos a ver qué es Power Query. Como decimos en México, ¿con qué se come Power Query? Dígame, Diana. Dice que no sé, pero no sé a qué se refiere. No se ve. ¿Alguien más que tenga ese inconveniente de que no se pueda ver? Si no, si se ve negro en tu pantalla, Diana, seguramente es por tu navegador. Intenta abrir el link en otro navegador. Nos confirma Oscar que sí se ve. Y el resto de los asistentes también confirman que sí se ve. Entonces prueba en otro navegador, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, la herramienta de Power Query. ¿Qué es Power Query? Es una tecnología de conexión de datos que nos permite descubrir, conectar, combinar y refinar los orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis. La herramienta de Power Query es una característica que está disponible en Excel en forma de add-in o complemento y también está disponible en la aplicación de Power BI en versión de escritorio. En la parte inferior de esta hoja vemos 4 pasos, que es conectar el número 1, transformar el número 2, combinar y compartir. En Power Query vamos a poder realizar estos 4 pasos. El paso número 1, conectarnos a un origen de datos, ya sea un archivo de Excel, un archivo de Access, un archivo de texto en TXT o en CSV, una base de datos local que se llama on-premise, que significa que la tengamos en la empresa, o una base de datos en la nube. Infinidad de conectores tiene Power Query. Se puede conectar a YouTube Analytics, a Facebook y demás. El segundo paso. Vamos a transformar la información. En muchas ocasiones, la información de origen viene, por ponerle un título, viene sucia. Es decir, los datos no están normalizados. Ejemplo, podemos ver columnas de texto con mayúsculas y minúsculas. Podemos ver columnas de fechas que la fecha no esté bien definida. Entonces, la herramienta de Power Query nos va a ayudar a transformar esa información. Y todo desde una ventana externa a Excel. La herramienta de Power Query ya viene integrada a Excel.
En Excel 2010 y en Excel 2013 hay que descargar el complemento de Power Query. En Excel 2016 y en Excel 2019, Excel de Office 365, la herramienta de Power Query ya viene integrada dentro de Excel, en la pestaña Datos. Entonces, si ustedes quieren conectarse a una base de datos, por ejemplo, de más de 1 millón de registros, históricamente lo hacíamos dentro de Excel, pero una hoja de Excel no acepta más de 1.400.000 registros. Sin embargo, si usamos Power Query para conectarnos a orígenes de datos, podemos hacerlo con información de millones de registros, literal, millones de registros. Y los vamos a poder manipular dentro de una ventana de Power Query. Después de manipularlos, en el paso 3, podemos combinarlos, podemos depurarlos, quitar la información que no nos sirva, filtrar la que sí nos sirva. Y después de que la combinemos, la podemos compartir. Compartirla con colegas o incluso mandarla a Excel para hacer análisis con tablas y gráficos dinámicos. Bien, ¿y cómo funciona Power Query? La herramienta de Power Query, su funcionamiento es muy sencillo. Busca orígenes de datos. Ya vimos, puede ser archivos de Access, archivos de Excel, cualquier origen de datos que contenga información. Realiza las conexiones pertinentes. Ubicamos cuáles son los orígenes y después buscamos cómo hacer la conexión con esa información. Después, da forma a los datos. Manipulamos columnas, cambiamos tipos de datos, combinamos tablas y demás. Y después creamos informes en tablas dinámicas que nos van a permitir analizar y tomar mejores decisiones. Entonces, la herramienta de Power Query viene a formar parte dentro del paquete de Business Intelligence para Excel. La herramienta de Power Query, Power Pivot, Power View son complementos que le dan más poder a Excel, poder de inteligencia de negocios, que antes no había. A partir de Excel 2010, ya Excel va entrando a toda esta dinámica de la inteligencia de negocios, porque cada vez nuestra información cada vez es mayor. Hace 10 años, hablar de 65.000 registros con Excel 2003 era hablar de un mundo de información. Ahora 65.000 registros ya es una cantidad de risa. 65.000 registros lo trabaja cualquier archivo y cualquier persona. Al final de este webinar vamos a ser capaces de entender cómo funciona Power Query, cómo podemos manipular información de Power Query, pasarla a Excel y analizarla con tablas dinámicas. Bien, ahora vamos a ir a algunas demostraciones. Vamos a pasar a lo interesante. Bien, nuestro ejercicio número 1 va a consistir en que vamos a normalizar datos de un archivo de texto y vamos a realizar una tabla dinámica de ese archivo. En el link que les pasé hay un archivo que se llama ejemplo 01. Nuestro archivo es un archivo de texto. Vemos aquí, tenemos una cantidad, tenemos otra cantidad con decimales, tenemos fechas con horas
y tenemos texto. Esta información la queremos pasar a Excel, pero antes vamos a pasarla por un filtro de Power Query y posteriormente hacer una tabla dinámica, ya que queremos normalizar esta información. ¿Y por qué vamos a normalizarla? Vean bien, las fechas comienzan con un apóstrofe y aquí tenemos espacios de más. Hay algunos textos que tienen más de un espacio. Entonces vamos a hacerlo desde Power Query. Bien, nos vamos a Excel y como les comentaba, a partir de Excel 2016, Excel 2019 y Excel de Office 365, en la pestaña Datos vamos a ver una nueva sección que dice Obtener y Transformar. Si ustedes tienen Excel 2010 y Excel 2013 y descargan Power Query, al instalarlo se les va a añadir una pestaña adicional que se va a llamar Power Query. Aquí yo tengo Excel de Office 365, entonces tenemos ya obtener y transformar datos. La primera opción dice obtener datos. Aquí son las diferentes conexiones o diferentes orígenes de datos a los cuales yo me puedo conectar. Se ven pocos, pero realmente son muchos. Elegimos en donde dice desde un archivo y elegimos desde el texto o CSV. Damos clic y nos pide que busquemos el archivo al cual queremos conectarnos. Nos conectamos a este, ejemplo01.txt. Damos clic en importar y posteriormente se va a abrir una ventana de Power Query, que es esta. En la parte superior dice delimitador, es decir, el separador de columnas. Nos detectó un tabulador. Y después dice detección del tipo de datos, basado en las primeras 200 filas. Esta herramienta, conforme pasa el tiempo, los desarrolladores la están actualizando de tal manera que cada vez sea más intuitiva y cada vez detecte los datos más eficientemente. Hace un año o 2 años, la herramienta todavía tenía algunos errorcitos o no era tan eficiente en el primer paso de detección de información. Hoy, 11 de diciembre de 2018, la herramienta ya es una herramienta madura. Sin embargo, sigue mejorando. Cada mes sigue mejorando. Entonces, aquí nos da una vista previa de la información. No se carga la información completa del archivo de texto. Simplemente es una vista previa. Y tenemos 3 botones. El botón de cargar, si queremos directamente cargar la información a Excel sin depurarla, o tenemos la opción de Clean Data. Vamos a darle en esa opción, Clean Data o limpiar datos. Y se va a abrir la ventana de Power Query. Vamos a ver cómo trabaja esta ventana. En la parte superior tenemos pestañas en donde podemos hacer diferentes transformaciones con la información. Y en la parte derecha, importantísimo, aquí en donde dice pasos aplicados, cada vez que hagamos un paso en la depuración de nuestros datos, se van a ir creando diferentes pasos, como si fuéramos grabando una macro. Vamos a ir viendo cómo funciona esta parte de pasos aplicados. Bien, si nos vamos aquí en la parte central, vemos que la columna END nos la detectó automáticamente como tipo numérica. Aquí vemos el icono junto a la columna o junto al encabezado. Después tenemos el tipo decimal. Aquí lo detectó,
le puso 1.2. La columna de fecha hora nos la detectó como texto. ¿Por qué? Porque si se fijan, en cada fecha viene un apóstrofe al inicio. Entonces eso convierte a esa columna como texto. La última columna es así, nos la detecta como si fuera texto. Pero fíjense bien, hay valores que tienen espacios de más o espacios excesivos. ¿Y qué es un espacio excesivo? Cuando tenemos espacios al inicio del texto, al final del texto, o más de un espacio entre palabras. Lo correcto es que no hay espacios al inicio, no hay al final, y entre palabras solamente haya un solo espacio. Eso es lo correcto. Bien, lo fantástico de Power Query es que no necesito cargar la información completa en la ventana de Power Query. Aquí Excel está trabajando todos los datos en memoria. Estos datos que estamos viendo aquí son los mismos datos de nuestro archivo TXT, sin embargo, como tal, no son los datos conectados a esa información. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes modifican la información o modifican el tipo de datos aquí en Power Query, los archivos o la información original no se modifica, queda intacta. Power Query, la herramienta de Power Query, hace una transformación de una copia de los datos. No modifica los datos de origen. A que eso quede muy claro. Bien, la columna fecha hora tenemos que definirla tal cual como fecha. Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar el apóstrofe. Al reemplazarlo, ya me queda la pura fecha y la hora sin ningún texto. Entonces, selecciono el encabezado fecha hora, doy clic derecho en el encabezado y elijo reemplazar los valores. Se va a abrir una ventana en donde me dice valor a buscar. Vamos a poner el apóstrofe. Ahí lo puse. Reemplazar con. Ahí lo voy a dejar vacío. No quiero reemplazarlo con nada. Simplemente quiero eliminar el apóstrofe. Doy clic en aceptar. Se elimina el apóstrofe aquí en la columna fecha hora. Pero nos sigue diciendo que el formato de la columna es ABC o sea texto. Vamos a definir el tipo de datos de fecha. Doy clic derecho otra vez, cambiar tipo y ahora elijo fecha hora. Ahora sí, vemos que se cambió el formato y el icono ahora dice fecha hora. El icono ahora es de una fecha. Y fíjense en la parte derecha. El último paso es tipo cambiado. Después valor reemplazado. Estos pasos se crearon al momento de que eliminamos el apóstrofe y convertimos la columna a tipo de fecha y hora. Fíjense lo siguiente. Voy a dar clic en valor reemplazado, aquí en la parte derecha. Doy clic y fíjense que la columna fecha hora ahora tiene el icono de texto. Al yo dar clic en el paso valor reemplazado, mi información aquí del centro se visualiza a como estaba hasta este paso. Damos clic en tipo cambiado y ahora sí, ya vemos la columna como fecha. Bien, la columna fecha hora como tal tiene información de fecha y hora. Vamos a insertar una nueva columna en donde devolvamos estos datos, pero solamente la fecha.
no la hora. Entonces, elijo la columna fecha-hora, me voy a la pestaña agregar columna. En la parte derecha, elijo fecha. Y aquí viene la opción solo fecha. También viene la opción año, mes, trimestre, día, semana. Vamos a elegir solo fecha. Damos clic. Y ahora se creó una nueva columna que se llama fecha. Y se creó un nuevo paso que dice fecha insertada. Fíjense en la parte derecha. Ahora, la columna fecha y hora realmente no me interesa. Entonces, doy clic derecho, quitar. Ojo, la quité de Power Query. No la quité de mi archivo original de texto. Ahora, los datos de la columna texto, algunos tienen mayúsculas, otros minúsculas. Vamos a convertir todo a mayúsculas. Doy clic derecho en el encabezado y nos vamos a transformar. Vamos a elegir mayúsculas. Y ahí están todos los datos a mayúsculas. Doy clic derecho otra vez. Elegimos la opción de transformar. Y elegimos recortar. La opción de recortar nos va a eliminar los espacios al inicio y los espacios al final. Si se fijaron, vean bien. Me voy a mover a texto en mayúsculas. Vean estas dos celdas. Voy a elegir el paso texto recortado, aquí en la parte derecha. Y ahora veamos que ya no hay espacios al inicio. Esto hace la opción recortar. Sin embargo, la opción de recortar no nos elimina los espacios de más que se encuentren entre palabras. Esto tenemos que hacerlo reemplazando los espacios. Yo espero que en futuras versiones ya se pueda hacer. Doy clic derecho en la columna, reemplazar los valores y vamos a comenzar con 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Ahí presioné la tecla espaciadora 4 veces. Reemplazar con un espacio nada más. Una vez la tecla espaciadora. Aceptar. Bien, aquí vemos que aparentemente solamente hay un espacio entre palabras. Vamos a hacer otra vez el paso. Reemplazar los valores. Y ahora vamos a decirle 1, 2. Dos veces la barra espaciadora. Reemplazar con un espacio nada más. Aceptar. Y ahora sí. Ya tenemos los valores con un espacio entre palabras. La columna fecha ya está definida. Bien. Nuestra información de este archivo ya está normalizada. Nos vamos a la pestaña Archivo y elegimos en donde dice Cerrar y cargar en. Damos clic y se va a mostrar un cuadro que dice seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. Como tabla, es decir, que los datos estén directamente en Excel. Tabla dinámica, gráfico dinámico o crear solo conexión. Vamos a elegir tabla. Hoja de cálculo existente. Y vamos a elegir esta celda como la celda de destino. Doy clic en aceptar. En la parte derecha vemos la conexión
Y en la parte izquierda vemos una tabla con la información del archivo de texto. Ahora, en base a esta información, vamos a hacer una tabla dinámica. Voy a ponerme sobre cualquier celda de la tabla. Me voy a la ficha Insertar, tabla dinámica. Seleccione una tabla o rango. Aquí nos dice tabla o rango, ejemplo 01, que fue la tabla que nos devolvió Power Query. Nueva hoja de cálculo y aceptar. Vamos a insertar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. En la parte derecha vemos los encabezados de mi consulta. Aquí están. Y en la parte izquierda vemos la sección en donde la tabla dinámica se va a analizar. Entonces, en la parte inferior derecha tenemos la sección de filtros, columnas, filas y valores. En la sección de filas, columnas y filtros, lo recomendable es que tengamos valores de texto. En la sección de valores, lo recomendable es que tengamos valores de números y así podamos aplicar operaciones matemáticas. Vamos a elegir, vamos a ver nuestra información. En la información tenemos un dato de texto, un dato de valores decimales, un texto y una fecha. Vamos a analizar por fecha. Entonces, la columna fecha la arrastro hacia filas y fíjense bien, en la parte izquierda nos muestra mes y día en base a esta tabla. Ahora, yo quiero analizar la columna esta, la que dice END. Entonces, la columna END la muevo hacia valores. Y ahora sí, tenemos un análisis de las cantidades o la suma de las cantidades en base a el mes. Y tenemos 10,000 filas. Bien, entonces, si nuestro archivo de texto llegara a cambiar, la conexión a Power Query, si le damos en actualizar, también debe cambiar, ya que estamos haciendo una conexión a el archivo de texto. Vamos a hacer ahora otro ejemplo en donde imagínense que ustedes reciben una cantidad de archivos. Veamos. En la carpeta que yo les pasé, la que se llama concentrado, tenemos una carpeta que se llama por años. Y aquí está el año 2015. Entramos a la carpeta y vemos 12 archivos. Cada archivo corresponde a un mes. Y cada archivo tiene información distinta, aunque con la misma estructura. Vamos a abrir un archivo de esos. Aquí está. Tenemos el mes, tenemos una fecha de compra, una fecha de entrega, sucursal, vendedor, producto, cantidad y orden. Esta información, o más bien la misma estructura, se encuentra en todos los archivos. Entonces, lo que ustedes hacen es, o lo que puede que hagamos actualmente, los 12 archivos los pasamos a Excel. De la manera que ustedes sepan, los unimos en un solo archivo y posteriormente analizamos.
Si llega el siguiente mes y se añade un nuevo archivo, tenemos que agarrar ese archivo y lo juntamos al resto. Con Power Query esto es un trabajo muy sencillo, ya que le vamos a decir a Power Query que nos analice la información de todos los archivos que se encuentren en esta carpeta. Si añadimos archivos nuevos que tengan la misma estructura, al actualizar la conexión en Power Query, va a tomar en cuenta automáticamente los archivos, sin que tengamos que estarle diciendo que los considere. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, lo hacemos esto en el ejercicio 2. Me voy de nuevo a la pestaña Datos, Obtener datos, desde un archivo, desde una carpeta. Queremos obtener los archivos desde una carpeta. Bien, nuestra carpeta es la carpeta 2015. Voy a copiar la ruta completa de la carpeta. Me voy a Excel y aquí pego esa ruta. Doy clic en aceptar. Aquí vemos que nos detectó 12 archivos. Vemos 12 líneas. Tenemos la columna nombre, en donde está el nombre de los archivos, cada uno de estos archivos. Tenemos la extensión, como son archivos CSV o CSV, aquí nos la pone. Si tuviéramos archivos de cualquier otra extensión, aquí también los enlistaría. Fecha de acceso, fecha de modificación, fecha de creación, atributos, récord, es decir, registros, y la ruta completa. Esos son los datos en cuanto a los archivos, no el contenido. Vamos a decirle en el botón Clean Data y se va a abrir otra vez la ventana de Power Query, en donde vemos los archivos de Power Query. Vemos la columna que se llama Content, columna Name, extensión y las fechas y la ruta. La columna Content es la columna en donde almacena la información de cada uno de los archivos. Voy a dar clic en un espacio en blanco aquí en donde dice Binary y en la parte inferior dice Abril 2015 CSV. Voy a dar doble clic aquí en la parte izquierda. Bueno, los datos en teoría me los debería mostrar. No muestra los datos. Bien, eso no nos detiene. En la columna Content, como les comento, se guarda la información de cada uno de estos archivos. Y vean bien, el encabezado de la columna Content tiene un icono como con dos flechas hacia abajo, y si me pongo sobre D, dice combinar archivos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir la columna extensión y vamos a hacer un filtro. En filtro le vamos a decir, filtro de texto es igual a, y aquí le vamos a poner punto CSV y doy a aceptar. La información se mantuvo. Sin embargo, en la parte derecha vemos un paso que dice filas filtradas. Yo aquí hice un filtro de los archivos CSV porque si en algún momento a la carpeta yo le añado archivos que no sean extensión CSV,
que sean archivos de imagen, archivos de música y demás. Aquí con el filtro le estoy diciendo que solamente quiero trabajar sobre los CSV. Entonces, aquí ya definí el filtro. Con la columna extensión elegida, me voy hasta el final, voy a presionar la tecla Shift y voy a elegir la columna Folder Path. Desde extensión hasta Folder Path tengo elegidas las columnas. Doy clic derecho, quitar columnas. Y se añadió un paso que dice columnas quitadas en la parte derecha. Bien, ahora voy a dar clic en el botón que está en el encabezado de la columna Content. Doy clic y se va a mostrar una ventana. Enseguida vemos esa ventana. Aquí está. Esta ventana de combinar archivos. Aquí dice archivo de ejemplo, primer archivo. En teoría, todos los archivos son iguales. Nos detecta el delimitador, que es la coma. Detección de tipo de datos basado en las primeras 200 filas. Aquí, ahora sí, es el contenido de los archivos o solo una muestra de ellos. Damos clic en aceptar y las columnas se van a expandir. Vamos a ver el contenido, ahora sí, de los archivos. Vemos en la columna mes, desplegamos el filtro, doy clic en cargar más y vemos los 12 meses. Y vemos el contenido de los archivos. No se ve todo el contenido, pero realmente es el contenido de los 12 archivos que tenemos acá. Y nos detectó automáticamente fecha de compra como fecha, fecha de entrega como fecha, sucursal como texto, vendedor, producto como texto, cantidad como número y la orden como texto, ya que tenemos ahí un guión. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar clic en fecha de compra. En la parte inferior dice, lista puede estar incompleta. Y damos clic en cargar más. Fíjense, ahí dice un error que dice dataformat.error. No se puede analizar la entrada proporcionada como un valor date o de fecha. Aquí, cuando hacemos un filtro y le decimos mostrar todos y nos aparece este error que está abajo, lo que nos está diciendo Power Query es de que hay celdas que no coinciden con el tipo de datos que se detectó. Como se detectó el tipo de datos fecha, aquí seguramente nos está tomando otros valores que no son fecha. Es importante conocer la información. Yo aquí sé que si hay valores que los detectan como fecha, no se ven, no los puedo identificar, pero seguramente son los títulos de los archivos. Entonces, hacemos lo siguiente. Elijo fecha de compra. En la pestaña Inicio, elegimos quitar columnas. No, miento. Quitar filas. Y elijo donde dice quitar errores. Y nos va a quitar las filas en donde la fecha compra no coincida con el tipo de dato. Hago otra vez el filtro. Cargar más. Y ahora sí, en la parte inferior no vemos ningún error. Bien,
Vamos a pasar esta información a una tabla dinámica. Archivo, cerrar y cargar. Se creó una nueva hoja y ahí está la información almacenada en los 12 archivos. En la columna mes vemos los títulos de los archivos. En la columna fecha compra vemos todas las fechas del año 2015. Vamos a hacer una tabla dinámica de esta información. Insertar, tabla dinámica. Selecciona una tabla, que es esta tabla, donde en una nueva hoja de cálculo doy clic en aceptar. Y veamos. Fecha de compra lo vamos a mover a filas. Y cantidad lo movemos a valores. Hacemos lo siguiente. Doy clic derecho aquí en un mes y elijo agrupar. Vamos a agrupar este campo por años, meses y días. Aceptar. Doy clic derecho aquí en un mes. Expandir o contraer. Contraer todo el campo. Aquí vemos el mes 2015. Digo, el año 2015. Y los meses correspondientes a estos archivos. Ahora bien, supongamos que en lugar de que tengamos un archivo por mes, tenemos un archivo por día. Y ustedes cada día están añadiendo nuevos archivos a esta carpeta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la carpeta años tenemos 2015. En la carpeta concentrado tenemos 2016. Voy a hacer lo siguiente. Entro a 2016, copio los archivos, me voy a la carpeta que trabajamos inicialmente, a la de 2015, y pego ahí los archivos del 2016. Aquí están. Ahora ya tenemos 24 archivos. Nos vamos a Power Query. Nos vamos aquí a la hoja 2, en donde está mi información. Aquí en la parte derecha vemos que a la conexión que se llama 2015 se cargaron 13.606 filas. Damos clic derecho aquí en esta tabla y damos clic en actualizar. Al dar clic en actualizar, la herramienta de Power Query va a realizar los pasos que hicimos anteriormente y al detectar nuevos archivos con extensión CSV, les va a aplicar los mismos pasos y va a devolver la información de los 24 archivos. Doy clic en actualizar. En la parte derecha vemos que está trabajando. Ahora dice que se cargaron 27.000 archivos. Aquí en la columna fecha de compra vemos ahora la fecha 2016. Nos vamos a la tabla dinámica. Clic derecho, actualizar. Y magia, la tabla dinámica se actualizó con la información del 2016. Y esa información en dónde está, en los archivos de 2016. Aquí el requisito fue que los archivos tuvieran la misma estructura, que estuvieran en la misma carpeta y los pasos que hicimos en Power Query se vuelven a repetir y como encuentra otros archivos, hace la consulta y la depuración a todos ellos. Entonces imagínense, ustedes tienen una carpeta diario o cada X días, ustedes están añadiendo nueva información, entonces simplemente en Power Query actualizan y la información se va a actualizar.
se va a complementar. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Cómo ven? ¿Cómo se les hizo el tema? ¿Cómo vieron el ejercicio? Pueden comentarnos si lo ven de utilidad, en qué lo pueden utilizar, en qué se les ocurre que lo puedan utilizar. Morante, sí, es muy interesante, la verdad. El tema es muy interesante y es muy amplio. El resto de los participantes, ¿algún comentario? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda? De tablas dinámicas, de Power Query. ¿Quieren que puedan aplicar este tema en sus labores? A ustedes, Diana. Y mi nombre no es Luis. Luis es el dueño de la cuenta. Mi nombre es Sergio. Hay que practicarlo más, Leonardo. Sí, definitivamente hay que practicarlo una y otra vez. Pero una vez que lo practican y que lo dominan, la herramienta es muy noble. Y esto que vimos es solamente un par de ejemplos muy sencillos. La herramienta tiene mucho potencial. Pablo, es más adecuado cuando tiene mucho volumen de información. Efectivamente, cuando tienes mucho volumen y también cuando tu información no necesariamente está en tu archivo de Excel, sino que la tienes dispersada o dispersa en varios archivos. Y también cuando la información viene no higienizada. Si bien en Excel se puede higienizar la información, Power Query te permite higienizar grandes volúmenes de información. Frank, efectivamente, practicando se ve es muy útil. Realmente sí es muy útil. Obviamente, esta herramienta es más para las personas que trabajan con cantidades de información, analistas de bases de datos, contadores incluso. Diana dice, llegó un poco retrasada la conferencia. He visto que tiene fórmulas muy parecidas al Excel normal. Sí, en Power Query se pueden usar fórmulas. Sin embargo, no sé si te refieras a la herramienta de Power Pivot, Diana. La herramienta de Power Pivot eh, tiene fórmulas, que son las fórmulas DAX o las fórmulas DAX. La herramienta de Power Query, de manera interna, utiliza el lenguaje M. Es poco probable que tengas que meterle al lenguaje M en Power Query, sin embargo, sí se puede. Las fórmulas, no sé si te refieras a Power Pivot. Y luego dices, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Bueno, la diferencia, Diana, es de que si tú quieres manipular un archivo o una base de datos con 5 millones de registros, no tienes que cargar el total de los 5 millones en Excel. Para empezar, no se puede. En Power Query sí los puedes trabajar. Entonces, esa es la gran diferencia. El volumen de datos. Walter, los pasos que aplicaste, por ejemplo, nos podría facilitar los pasos que aplicaste. Bien, este webinar va a quedar grabado. Incluso voy a pasarles este archivo, los archivos que trabajamos. Si los archivos los pasan a su computadora, en teoría deben de ser los mismos pasos. Y bueno, en el video también pueden seguir practicando. Lenguaje M. Sí, Diana, mira, te voy a mostrar.
Voy a dar clic derecho aquí en la conexión y voy a dar clic en editar. Vamos a editar de nuevo esta conexión. Aquí está la ventana de Power Query. Si eliges aquí en inicio editor avanzado, aquí se ve el lenguaje interno de los pasos que hizo Power Query. Los pasos los hicimos simplemente presionando botones, pero internamente Power Query grabó estos pasos. Esto es el lenguaje M, Diana. Esto, el lenguaje interno de Power Query. Con mucha práctica y definitivamente tomando algún curso o buscando libros, podemos trabajar directamente el lenguaje M en conjunto con los botones que ya existen aquí en Power Query. Se puede hacer la combinación. Voy a cerrar el archivo. Voy a cerrar el archivo de Excel. Como el lenguaje interno de una macro, parecido, Diana, parecido. Es muy parecido. Bien, voy a pasarles archivos que trabajamos aquí en esta sesión. Son los mismos archivos que yo les pasé al inicio, solo que estos archivos que les voy a pasar enseguida son los archivos que ya trabajé en el webinar. Voy a comprimir los archivos. Sí, Diana, otra duda. Hablaste de Business Intelligence. Esta sería parte de este curso. Bueno, realmente la herramienta de Power Query es una herramienta dedicada a Business Intelligence. ¿Y qué significa Business Intelligence? Prácticamente que cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos, de programación, de bases de datos, del lenguaje SQL, por ejemplo, puede hacer extracción de información de bases de datos y hacer lo que hicimos. Lo que hicimos en este webinar se pudo hacer perfectamente conectándonos a una base de datos de una empresa. Los pasos que hicimos, si se fijaron, no necesitamos mucho conocimiento técnico. No le metimos ningún lenguaje de programación ni nada. Y aún así logramos hacer algunas transformaciones de la información. Entonces, el término Business Intelligence es que personas con perfiles no técnicos pueden administrar y manipular información, grandes cantidades de datos, de cualquier origen de datos. La herramienta de Power Query, junto con Power Pivot, Power View o Power BI, es un paquete completo, ¿sí?, de complementos para Excel que hacen el Business Intelligence en Excel. Walter dice, está interesante, tendría que llevar Excel Microsoft desde un comienzo gratis. Sí, bueno, aunque para usar Power Query no necesitas Excel desde cero. Es recomendable, más no se necesita. Bien, voy a generar un link de los archivos que trabajamos y se los voy a pasar aquí en el chat. Voy a pasarles los archivos que trabajamos en este webinar. Muy bien, voy a abrir el archivo de Excel de nuevo para ya dar por cerrado este webinar.
Bien, espero que este webinar les haya sido de utilidad. Sé que es un tema interesante, pero a la vez un tema algo complejo. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy creador, soy blogger y youtuber. Pueden buscarme en la página excelinfo.com. Pueden buscarme en el canal de YouTube Excel e Info. Tengo información de Excel, de macros, Business Intelligence. Tengo por ahí un mini curso de Power Query si requieren expandir más sus conocimientos. Diana, espera, y cada uno de los complementos, Power Pivot, Power BI, etcétera, presentan un lenguaje distinto, pero forman parte de Business Intelligence. Mira, la herramienta de Power Query es para transformar información. Dentro de Power Query está el lenguaje M. En Power Pivot no tiene un lenguaje interno. Ahí sí, en Power Pivot es todo gráfico y manejamos algunas fórmulas. Unas fórmulas tipo DAX, DAX. Son las fórmulas que se usan en Power Pivot. Y Power BI es una aplicación externa a Excel que combina Power Query, Power Pivot y Power BI. Perdón, y Power View. Es un tema muy extenso, muy interesante. El próximo martes a las 9 de la noche también, el siguiente webinar, vamos a ver las tablas dinámicas, pero ahora vamos a ver la herramienta de Power Pivot. Entonces, el próximo martes, espero que también estén conectados. Hoy vimos Power Query. La semana que entra vamos a ver Power Pivot. Y ahí vamos a ver cómo se maneja, cuál es la diferencia a esta herramienta. Bien, voy a despedirme, ya son las 9:08. Quedo a sus órdenes. El webinar es organizado y patrocinado por Camex Perú. Cualquier información referente a consultas en cuanto a los cursos que ofrece Camex, aquí en pantalla están los correos a los cuales pueden buscarlos. El webinar queda grabado. Va a formar parte de un curso que Camex ofrece, un curso en línea. Entonces, cualquier información referente pueden buscar a personal de Camex. Y, como les digo, en mi página excelinfo.com, si quieren expandir más sus conocimientos en Excel, me sentiría muy honrado que me visiten. Entonces, el próximo martes a las 9 de la noche seguramente van a recibir la invitación. Tablas dinámicas y Power Pivots. Un saludo desde México y hasta pronto.